Gracias a todos los asturianos que estáis haciendo un esfuerzo excepcional y extraordinario ante medidas pocas veces entendibles que se están adoptando desde el Gobierno de la Nación. Han demostrado mucha más firmeza y amor a España que el Gobierno, que no ha sabido proteger a los ciudadanos. Porque ¿qué ha hecho el Principado de Asturias? Ya demostró sus preferencias reales en los presupuestos, y no son los asturianos. Por eso, ahora más que nunca, y como Vox ya propuso en su enmienda a la totalidad de los presupuestos, deben redactarse y deben prepararse unos nuevos presupuestos. Porque ¿de verdad crees que este gobierno se preocupa por los asturianos? Cuando el gobierno de Adrián Barbón destina casi 82 millones de euros a medio ambiente en la Consejería de Infraestructura, casi más del 40% de toda su asignación total. Y mientras tanto llevamos a todos los asturianos a los ERTEs y al paro. Cuando sigue teniendo en los presupuestos un gasto fijado para la promoción y el desarrollo del BABLE de 2 millones de euros, mientras escasea el material para la protección de los sanitarios. Cuando Adrián Barbón quiere dar más de 5 millones de euros a otros países en acciones de cooperación al desarrollo, mientras que los autónomos siguen pagando sus cuotas, paran sus actividades o cierran sus empresas. Cuando tiene previsto invertir 1.350.000 euros en subvenciones a FADE, Comisiones Obreras o UGT, mientras de momento no conocemos ningún tipo de ayuda a nuestros ganaderos, a nuestros agricultores y a nuestros pescadores. Cuando se destinan más de 3,5 millones de euros a la lucha contra la violencia de género, con más de 250 asociaciones de mujeres en Asturias. Esta crisis no va a distinguir entre hombres y mujeres. Se preocupa un gobierno del Principado de Asturias que tiene en nómina a decenas de directores generales, muchos de ellos en esta situación, casi sin contenido, mientras los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están carentes de medios de protección personal para atender a esta emergencia sanitaria. Cuando el Parlamento decide subir un 2% la aportación para pagar las nóminas de los funcionarios y de los diputados de la Junta, despreciando así a miles de trabajadores asturianos que se tienen que exponer al virus jugándose su salud para mantener a las familias. Cuando tiene previsto gastar millones de euros en temas protocolarios, de publicidad y de promoción, cuando tenemos los graves problemas sanitarios que tenemos con nuestros mayores. Solo Vox se atreve a decir las verdades y a ponerse en contra de una casta política que se ha olvidado de que todos somos iguales. En Vox hemos venido a cambiar las cosas y no venimos a la política por comodidad. Queremos defender tus intereses. Queremos defender los intereses de todos los españoles. Se han olvidado de proteger a los ciudadanos. Los mismos que animaban a salir a las mujeres al 8M han demostrado que anteponen su ideología a la salud de estas, a la salud de todos nosotros. Hoy más que nunca, no nos van a callar. No nos vamos a callar. No nos van a silenciar. No nos van a silenciar. Somos tu voz. Somos tu voz.